Vamos a dar inicio a este webinar. Muchísimas gracias hoy por conectarse. Yo soy Fernanda García, soy Brand Manager en México y hoy tenemos la fortuna de estar representantes de todos los países en donde tenemos presencia. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos en diferentes horarios y está increíble para estar compartiendo. Para los que no conocen mucho de Book, les cuento que Book es una plataforma de gestión de personas. ¿Eso qué quiere decir? Book es un software que centraliza y digitaliza todos los procesos del área de recursos humanos para hacer la vida mucho más fácil y que la gente de recursos humanos pueda estar haciendo lugares de trabajo más felices. Ese es nuestro motivo. Y dentro de todo lo que hacemos, tenemos espacios de valor y un área increíble que ahorita les van a contar un poco más, que lidera Leslie, que aquí la tenemos, es el área de research. El área de research hace muchísimos estudios, muchísimo contenido de valor y hoy estamos justo aquí para discutir el estudio de tendencias 2025 en la gestión de personas. Es un estudio que ya pueden encontrar en nuestra área de recursos, por si lo quieren descargar, está bastante completo. Y hoy vamos a estar con nuestros panelistas para estar discutiendo. Hoy tenemos aquí a Pablo Michel, a Natalie Chida, Mario Plata, Maritza Zavala y de parte de Book tenemos a Leslie y a Valeria, que son del área de Research. Sin más, les doy la palabra. Muchísimas gracias por conectarse a todos. Sé que a veces es difícil concretar un solo horario para todos los países, pero qué increíble que están por aquí. Y pues empecemos a discutir este estudio. Muchas gracias a todos y ahí está la sección de preguntas por si quieren ir dejando sus preguntas durante el estudio, también el chat para estar comentando. Y pues bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, Fer, por la introducción. Y sí, al principio, ¿cómo vamos a estructurar esto? Vamos, primero con Valeria vamos a presentar cortito las tendencias, muy resumidas, para que después ustedes puedan profundizar. Eh, y luego vamos a conversar con nuestros panelistas expertos, así que todas las preguntas y comentarios que tengan, por favor, vayan dejándolas en el chat. Bueno, el equipo de estudios MBOOK, este es el segundo año consecutivo que realiza este estudio de tendencia. Vimos que fue muy recibido el año pasado, justamente por los directivos, los gerentes de personas, porque les ayudó finalmente como a anticipar un poco lo que venía y a generar estrategias y acciones para el año. Por lo tanto, decidimos en Book que este es un estudio que vamos a hacer de manera anual, justamente porque cumplió un buen objetivo el año pasado. Eh, ¿Y por qué hacemos este estudio? Val, si me ayudas con la siguiente. Sabemos que actualmente en la sociedad y por ende las organizaciones están enfrentando desafíos muy grandes y muy diversos. En primer lugar, la entrada de las nuevas generaciones al mercado laboral eh, hace que en las organizaciones convivan hasta 5 generaciones distintas, con maneras de ver la vida, con intereses distintos, y eso ya es muy desafiante. Y, y esta diversidad no solamente es generacional, también hay diversidad de generacionalidades, de género, diversidad sexual, discapacidad, neurodivergencia, en fin. Y esto también está cambiando las necesidades, las prioridades de los colaboradores. Y si bien la diversidad enriquece la organización, también, me imagino para ustedes, es un desafío importante entender y abarcar toda esta diversidad y agregarla a la oferta de valor como empleador, ¿verdad? Y sumado a esto, los avances tecnológicos, los cambios en el mercado laboral, el contexto económico, desafíos legislativos, todo esto hace que finalmente estos cambios transformen y repercutan en la cultura organizacional de las empresas. Entonces, venimos de años muy desafiantes y vamos a continuar así estos años y por lo tanto es importante que cambiemos un poco la perspectiva, salir un poco de esta máquina y poder mirar un poquito más de arriba y con más perspectiva qué es lo que se viene y tomar acciones que puedan orientar nuestra estrategia. Entonces, el objetivo principal de este estudio es proporcionar esa visión más clara sobre las próximas tendencias en gestión de personas, adaptadas al contexto de América Latina, para que ustedes, las empresas, puedan desarrollar estrategias efectivas para poder abordarlas. ¿Y cómo lo hicimos? Analizamos más de 3.000 artículos online de organizaciones muy referentes a nivel mundial,
para saber de qué se estaba hablando en gestión de personas durante el último año. Y ahí lo acotamos a distintos temas, a grandes temas, y sobre esos temas nos metimos un poco más en profundidad, ¿ya? Vimos las tendencias en el tiempo, eh, el tono en los que se está conversando en cada uno, y también entrevistamos a expertos, y con eso logramos consolidar en un solo estudio, de manera sintetizada y digerible en el fondo, 5 tendencias que son las que les vamos a contar ahora. Y partamos con la primera, ¿les parece? La primera tendencia es sobre marca empleadora, el valor de una experiencia coherente por sobre los beneficios. Y acá seguro más de alguno se va a sentir identificado con esta cifra. Un 75% de los empleadores a nivel global dice que tiene dificultades para encontrar el talento calificado que necesita. Podemos ver cómo este porcentaje ha ido claramente aumentando en la última década. Este es un estudio de Manpower. Y esto se debe principalmente a 2 razones. Primero, hay una brecha, ¿verdad?, entre las habilidades y competencias que hoy día necesitan las organizaciones versus las que han desarrollado el talento que está disponible. Y por otro lado, hoy día la decisión de la empresa para la cual este talento quiere trabajar pasa fuertemente por la elección del colaborador. Una empresa atractiva, con identidad propia y que destaca, atrae a más personas con las habilidades que estamos buscando, que quieran trabajar ahí. Y este es el concepto de marca empleadora. Ahí, Val, si pasas a la siguiente. El concepto de marca empleadora es esto, visibilizar la identidad de la organización como una atractiva para trabajar, ¿ya? Y en este sentido, plataformas como Glassdoor o LinkedIn tienen un papel fundamental. Se han convertido en lugares en donde las personas pueden compartir sus experiencias trabajando en diferentes empresas de manera pública, de manera privada, pudiendo impactar en la reputación que tiene esa empresa hacia afuera, ¿ya? Y acá también vemos una cifra clave, el 86% de los candidatos en Estados Unidos buscan primero opiniones y valoraciones de las empresas incluso antes de postular, ¿ya? Por lo tanto, esto se hace muy, muy importante, el cómo comunicamos hacia afuera. ¿Y qué es lo que queremos comunicar? Esto tiene que ser una pregunta clave y estratégica al interior de la organización. Debería ser una decisión consciente, ¿ya? Sabiendo que la experiencia que comunicamos hoy día es fácilmente comprobable y discutible, ¿cierto? Y la respuesta de lo que queremos comunicar es que deberíamos centrarnos en comunicar la experiencia auténtica, diferenciadora y lo más importante, coherente con la realidad. Entonces, en el estudio van a poder encontrar cómo generar una estrategia adecuada de marca empleadora que tenga como foco esta coherencia entre la experiencia de los colaboradores eh, y la identidad de la organización, con el objetivo de atraer este mejor talento. Y además, después en el panel vamos a conversar con Pablo y Mario sobre esto para que nos ayuden a aterrizarlo con acciones más concretas. Pasemos a la segunda tendencia, que es un poco relacionada con la anterior, ya lo van a ver ahí las similitudes, que se llama diversidad, equidad sin eslóganes. Diversidad, equidad, inclusión sin eslóganes. Y acá partamos con un poco de contexto. A inicios del 2020, el tema de diversidad, equidad e inclusión estuvo en auge. Aumentaron más del 30% de las publicaciones de cargos relacionados con diversidad, equidad e inclusión. Y además la mitad de las empresas más grandes de Estados Unidos tenían una gerencia especializada en el tema, ¿ya? Es decir, era muy, muy importante para las organizaciones. Y lo que estamos viendo ahora, lo han visto, me imagino, también en las noticias, ahí pasemos a la siguiente, lo han visto también en las noticias, con estas noticias de Meta, reduciendo sus equipos y sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y también tenemos ejemplos de otras empresas que han hecho lo mismo, ¿ya? Reduciendo sus equipos, reduciendo sus políticas, y en el fondo se está generando esta especie de fatiga de la diversidad, equidad e inclusión, ¿ya? Este es el término que usamos. Por lo tanto, hay un desafío importante hoy en día en el tema de la diversidad y que quisimos ponerlo acá en la discusión. En primer lugar, el reconocer que la diversidad es importante. Sabemos que los equipos diversos son más competitivos, por lo tanto, eso no hay que perderlo de vista. Luego,
un desafío también importante es la facilidad con que se puede caer en el diversity washing, que es cuando las organizaciones hablan de diversidad, equidad e inclusión mucho más de lo que su verdadera identidad eh, tiene realmente, ¿verdad? Solo para efectos como de mejorar su imagen social. Eso es el diversity washing. Por lo tanto, también hay que cuidar esas acciones que realizamos hacia afuera sin perder de vista la personalización y escalabilidad de las políticas. Y adicionalmente también hay que cuidar esta presión que se le genera a los líderes, que no solamente tienen que preocuparse de los resultados de sus equipos, sino que también cumplir con una serie de políticas que estamos generando al interior de las organizaciones, entre ellas las de diversidad, equidad e inclusión, que le van quitando de repente el foco a los líderes y también al fondo, ¿verdad?, del asunto de la diversidad, equidad e inclusión. Puede parecer que nos estamos llenando de políticas que finalmente pueden traducirse en una visión más común para todos. Así que este es un tema desafiante, lo quisimos poner como tendencia justamente por eso. Y en el panel vamos a discutir con Natalie y Maritza más sobre este tema. Vamos a la tendencia número 3. Súper. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la tendencia número 3, que tiene que ver con la inteligencia artificial como un auditor para decisiones más justas en el área de RH. Aquí, primero cabe mencionar que esta tendencia ya había aparecido el año pasado en nuestro estudio, sin embargo, ahora tiene un foco diferente. El año pasado lo que hablábamos era acerca de las ventajas de implementar la IA en el área de recursos humanos, pero ahora el foco es hacia una cuestión más ética. Y aquí me gustaría mencionar un poco de contexto en el sentido de que aún en 2024, el 60% de los profesionales de HR todavía no emplean la IA activamente. Y una de las preocupaciones por las que todavía no la emplean es porque el 34% manifiesta que los sesgos que podrían ocasionar el uso de la IA les preocupan. Entonces, aquí hay una preocupación sobre qué pasa cuando se usa la inteligencia artificial. Entonces, desde Book proponemos que para hacer frente a estos desafíos, lo mejor que se puede hacer es tener un enfoque bidireccional entre el equipo de HR y la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos se van a monitorear constantemente en cuestiones, por ejemplo, de sesgos, en la forma de que identifican prejuicios, tanto el equipo de HR con la inteligencia artificial como al revés, la IA con el equipo de HR. Además, esto va a ayudar a prevenir sesgos, por ejemplo, en procesos de reclutamiento y selección de personal, por mencionar algunos, es decir, se va a ir retroalimentando el proceso. Y por supuesto, no hay que perder de vista que para refinar, digamos que este enfoque bidireccional es importante que existan métricas para medir el progreso y los avances que se van haciendo en este enfoque. Entonces, aquí el desafío es garantizar que la implementación de la IA en las labores de recursos humanos sea adecuada, ética y tenga calidad. Sobre todo porque reconozcamos que tanto la IA puede tener algunos sesgos como también el equipo de HR. Al final somos personas y también estamos, digamos que luego dando o por ahí teniendo sesgos sin darnos cuenta. Entonces es importante también tener esto en cuenta. Entonces, la idea aquí es tener el contexto ético y en el estudio van a poder profundizar mucho más al respecto e incluso en el panel vamos a abordar mucho más las cuestiones éticas relacionadas con el uso de la IA en el Departamento de Recursos Humanos y en la organización. Ok, ahora, la cuarta tendencia, People Analytics. Elevar la estrategia de datos sin reinventar la rueda. Ok, aquí también es importante partir con un poco de contexto y decir que el área de HR ha, digamos que, evolucionado a lo largo de los últimos años. Ha pasado de ser un área un poco más administrativa, de tareas de pago, asistencia, selección,
pasando después por ser un área de diseño, de prácticas que buscan innovar. Y ahora, en el presente, tenemos la fase de la integración. Esta fase de la integración lo que busca es colocar al área de HR como un área clave para que la empresa tenga éxito, éxito en el negocio. ¿Y cómo se hace esto? Pues con datos. De hecho, el 86% de las organizaciones identifican al área de People Analytics como una prioridad para su negocio. Sin embargo, aquí el problema está que salen demasiadas herramientas, que hay demasiada información, que puede parecer que integrar estas estrategias con datos puede ser complejo, entonces puede llevar a un estancamiento de las estrategias en el equipo de HR. Ese es, digamos que, el desafío. Ahora, ¿cómo se puede hacer frente a esta tendencia? Bueno, aquí la solución que proponemos es que más que salir a buscar nuevas herramientas, el desafío es que cada organización, digamos que aproveche lo que ya tiene y utilice las capacidades ya instaladas en la organización, las herramientas que ya tiene, vaya refinando las métricas que ya existen y a partir de eso se vaya refinando la propuesta en cuestión de datos. Entonces, esa es la idea para, digamos que, abordar con ejemplos, con el paso a paso. Tenemos el estudio para que lo puedan, digamos que, ver y explorar este tema más a detalle. Y también, por supuesto, en la parte del panel vamos a hablar mucho más a detalle de lo que puede hacer el área de HR y las organizaciones para enfrentar este desafío y enfrentarlo lo mejor posible. Ok, y ahora, esta es la tendencia número 5, es nuestra última tendencia dentro de este contexto general que estamos revisando y lleva por título el HR Business Partner, clave para conectar talento y estrategia. Ok, primero, vamos a definir un poco de manera general qué es el HR Business Partner. Bueno, pues es esta figura que va a tener un vínculo estratégico entre el área de recursos humanos y el corazón del negocio. Entonces, es decir, que su papel es clave porque va a ayudar a los líderes a tomar decisiones, facilitándoles que no pierdan de vista a sus colaboradores, pero tampoco el negocio. Es decir, está aquí la importancia de conectar ambos elementos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, el problema es que estamos en un contexto donde hay muchísimos cambios. De hecho, como podemos ver en la diapositiva, en cuestión de las habilidades que los colaboradores necesitan, nos enfrentamos con un gran desafío porque el 44% de las habilidades que son clave hoy en día no lo serán dentro de 5 años. Entonces, aquí nos enfrentamos al desafío de actualizarnos constantemente y actualizar a los colaboradores para que incluso no se pierda eh, esta parte de ir avanzando dentro del negocio con los mismos colaboradores. Y esto todavía se vuelve un desafío mucho más grande si consideramos que solo 1 de cada 5 profesionales de HR cree que sus organizaciones están manejando de manera eficiente los procesos de capacitación y de desarrollo de las habilidades de sus personas. Solo 1 de cada 5. Es decir, aquí hay muchísimo que se puede hacer al respecto y en este sentido la figura del HR Business Partner es fundamental. Y en relación con esta idea, hay varias habilidades que las organizaciones consideran aumentarán su importancia en los siguientes años. Y aquí pueden ver un poco de estas habilidades. Por ejemplo, el pensamiento creativo aumentará su importancia, el pensamiento analítico, es decir, habilidades blandas. Le siguen, por ejemplo, la alfabetización tecnológica, muy importante con los cambios que estamos viendo en la actualidad. Por lo que con todo esto, el gran desafío de hoy es que los HR Business Partner puedan consolidarse como los líderes en el desarrollo de habilidades estratégicas para los colaboradores y que se preparen para enfrentar a los desafíos del futuro sin perder de vista los objetivos del negocio.
De igual manera, en el estudio van a poder encontrar, digamos que, un paso a paso sobre cómo afrontar este desafío, esta tendencia, y en el panel vamos a hablar de cómo el rol del HRBP es clave para enfrentar este reto. Ahora, en esta diapositiva pueden ver un resumen de las 5 tendencias que acabamos de mencionar de manera muy general, a modo de resumen. Y aquí en esta diapositiva pueden ver el QR que pueden escanear desde su celular para descargar el estudio. ¿Y qué van a encontrar en el estudio? Pues van a encontrar el contexto que les dimos de las 5 tendencias, pero mucho más en detalle. Ahorita solo fue como un pequeño, una pequeña probadita general. También los desafíos que se enfrenta a cada tendencia y, lo más importante, recomendaciones, buenas prácticas, guías paso a paso, citas de expertos, porque queríamos que fuera un estudio muy completo. Entonces van a poder encontrar todo esto. También se los vamos a mandar por mail para que lo tengan. Em, Y ahora, bueno, ya vimos este resumen, ¿verdad? Y vamos a dar paso al panel, que es donde se genera la conversación más rica con nuestros expertos y donde vamos a poder aterrizar, ¿verdad? Cada una de ellas a acciones más claras. Así que le quiero dar la bienvenida a nuestros 4 panelistas. Pablo Mitchell, él es Global Learning and Technology Leader. Bienvenido, Pablo. Natalie Chida, Senior HR Business Partner en Emerson. Mario Plata, director ejecutivo de ACRIP, la Asociación de Gestión Humana, Región Central. Y Maritza Zavala, gerente de personas y organización en Repsol, Perú. Así que muy bienvenidos a todos nuestros panelistas. Vamos a partir con la tendencia de marca empleadora, si les parece, el valor de la experiencia coherente por sobre los beneficios. Y vimos en este tema que el 86% de los candidatos buscan opiniones y valoraciones de empresas antes de iniciar su proceso de postulación. Entonces ahí, Pablo, queríamos conversar un poco contigo. eh, ¿Cómo puede una empresa eh, armar una buena estrategia de marca empleadora? Muy bien, pues buenos días a todos. Qué gusto estar compartiendo foro con mis colegas, con Natalie, Maritza, Mario. Muchas gracias por estar por acá. Gracias, equipo Book, por reunir tanto talento y también por tener más de 280 participantes en este foro. Y bueno, para mí la marca empleadora, o también conocida como Employee Value Proposition, tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con marketing. O sea, al final, cuando hablamos de marca, tenemos que hablar de marketing. Y para mí, mientras más el equipo o los equipos de people, de HR, se metan en temas de marketing digital, más van a poder tener más impacto en cómo comunican sus valores de marca hacia los futuros empleadores, hacia los futuros empleados y sobre todo hacia los empleados que están hoy en día en la empresa. Como cualquier marca, las bases de la marca son súper importantes. Tiene que ser algo relevante, tiene que ser algo diferenciado. Esas son las bases de una promesa de marca. Tiene que ser algo que esté alineado a la cultura, a la cultura empresarial que tiene la compañía. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que ingresan a una compañía porque les vendieron muchas cosas muy bonitas cuando estaban en el proceso de reclutamiento o inclusive cuando ustedes veían sus redes sociales y ya después de 3, 4, 5 meses ya no es lo mismo. Ya estando adentro de la compañía tienen una experiencia diferente, ya sea para bien o para mal. Entonces, por eso hablo de una consistencia. Tiene que ser algo realmente que se valore a lo largo del tiempo y que tú como empleado vivas y que al vivirlo puedas volverte un embajador de estos. Ustedes seguramente tienen muchos colegas que les han recomendado estar en algunas compañías en donde por la propia experiencia pueden ustedes también estar o les llame la atención estar. Ahora, para mí, y les voy a dar 7 factores diferenciadores que les van a hacer a sus compañías ser mucho más atractivas de acuerdo con lo que ustedes puedan promover de estos 7 factores. El primero tiene que ver con el bienestar, con el well-being. Mientras ustedes promocionen su empresa desde el punto de vista de qué tan bien te va a hacer a ti como empleado,
formar parte de ella va a ser un factor diferenciador. Segundo factor, temas de diversidad e inclusión, que ahorita vamos a tocar un poco más de ese tema, no entro tanto en profundidad. Temas de flexibilidad y de trabajo remoto, pero real flexibilidad. Flexibilidad no es yo te digo cuándo vengas los 3 días a la semana. Flexibilidad es tú como empleado eliges qué días de la semana tienes que ir o vas a ir de acuerdo con tu situación personal. Cuarto, temas de sostenibilidad. Sabemos mucho que ya las nuevas generaciones cada vez más se interesan en temas de qué va a pasar con el mundo y qué estás haciendo tú como empresa para ser parte de ese mundo futuro. Temas de aprendizaje y desarrollo. Temas en donde yo como empleado pueda formar mi propio plan de desarrollo. Después, ser auténtico y transparente, que no tengas temas éticos como empresa, eso es algo súper importante. Y por último, que tengas una inmersión tecnológica. Si tú no eres una empresa que hoy en día ya está inmerso y ya estás adoptando tecnología, te estás volviendo obsoleta. En comparación a que si ya tienes temas de tecnología, vas a ser mucho más atractiva para los futuros empleados. Y bueno, por ahí termina mi participación, Leslie. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Pablo. Súper interesante los 7 factores y sobre todo esta conexión, que finalmente estos son los factores que son atractivos hacia afuera y por lo tanto hay que trabajar la estrategia interna para poder comunicarlos con coherencia, ¿verdad? Correcto. Muchas Em, gracias. Mario, ahora queríamos conversar un poco contigo. Desde tu experiencia en la ACRIP y lo que has visto también en el mercado, ¿podrías darnos algún ejemplo de cómo aborda la empresa el tema de la marca empleadora? Bueno, muchas gracias, Leli y Pablo, por ese contexto. Antes de citar un ejemplo, me parece importante entender, complementando lo que dice Pablo, la importancia pues, en esencia, conecta con lo que decía que esto es un tema de marketing y lo más importante es la marca. Y antes que la marca empleadora está la marca de la empresa. Y el tema de marca empleadora es para hacer, llamémoslo así, un imán de talento. Y hoy en día un componente fundamental es que, y hablo un poco con los ejemplos y con el mercado que mencionas, porque no está aún en muchas organizaciones que realmente el talento humano esté sentado en la mesa directiva de la visión estratégica. En muchas áreas aún no ha podido asumir ese rol de visión de negocio, en grandes organizaciones globales sí, pero estamos hablando un poco a nivel más del mercado LATAM. Y aquí es fundamental porque algo, o sea, nosotros no podemos tener la mejor estrategia de desarrollo de marca empleadora, pero si no conectamos el propósito, misión, valores, el objetivo de la compañía con el propósito de los colaboradores, nos va a costar atraer el mejor talento, porque las nuevas generaciones tienen motivaciones intrínsecas diferentes netamente al ingreso. En ese contexto, pues fundamental, yo le digo, en el mercado, y sobre todo en economías que son como las latinoamericanas, en su mayoría de pymes. Sí, a veces, muchas veces nos quedamos hablando de las grandes prácticas en grandes organizaciones, pero el 90% de las empresas en nuestros países son pymes. Y aquí es donde todavía de pronto no conectamos este rol estratégico de entender, no es una decisión de talento humano, porque establecer la misión, los valores, etcétera, de organizaciones una decisión estratégica desde el CEO hasta los accionistas de las compañías, pero sí es un actor importante de ver cómo afecta la competitividad desde su rol de talento. Entonces aquí una reflexión importante de cómo el mundo empresarial ha cambiado. Segundo, y ahí entrando un poco de ejemplos, yo no voy a mencionar empresas en particular porque me parece odioso con una comunidad de empresas que son afiliados y tienen muchas buenas prácticas, pero el poder de la personalización masiva, entender que aquí no estamos hablando de una oferta de valor al empleado única. Estamos hablando de una oferta de valor al empleado que debe ser personalizada para los diferentes arquetipos o candidatos de personas que se establezcan, porque generacionalmente, por raza, por región, por tipo de formación, por tipo de rol, lo que atrae a una persona, lo que le da bienestar a una persona, lo que le da diversión a una persona, lo que motiva a una persona y las necesidades de formación que tiene son diferentes. Entonces podemos encontrarnos en un tema conjunto en cuanto a lo que define la cultura de la organización, que esos son valores, misión, propósito, y eso pues es para todos los arquetipos, pero ya lo que vive cada empleado en la organización y ahí hay que apalancarse en tecnología, en inteligencia artificiales para entender
al individuo, y pues lo que hacen hoy las compañías grandes de medios, Netflix, Spotify, etcétera, de entender los gustos de cada colaborador, se debe hacer a nivel de construir esa oferta de valor en cuanto a bienestar, en cuanto a desarrollo de carrera, en cuanto a que entiendo, y entender además que esta marca empleadora se genera desde todo el ciclo, desde la persona aplicando y conociendo hasta la salida, y que en un cambio generacional en el que pues evidentemente el mercado le muestra a la gente rota más, es decir, no esperamos ya que persona haga carrera, pues el voz a voz de esa persona que realmente vivió la experiencia y comentó su experiencia en Glassdoor o con sus amigos, pues trae el reemplazo, ¿sí? Entonces ahí es importante entender que es así como en marketing es producto sobre marketing. Si mi oferta de valor no es sólida, yo puedo eh, eh, perfumarla y ponerla un maquillaje más bonito que sea, pero eventualmente el tiempo va a evidenciar la realidad. Y pues lo que vemos es, ya un poco para hablar de mercado, es desafortunadamente es más en grandes organizaciones o filiales de multinacionales que vemos un poco esto, pero a nosotros desde la asociación nos preocupa cómo empoderar al grueso de las empresas, las pymes y las startups a navegar y tener estas prácticas. Muchas gracias, Mario. Ahí, claro, y el costo de tener esa marca empleadora poco coherente es muy alto, cuando la persona se da cuenta que no está viviendo la experiencia que le prometieron, ¿verdad? Me quedo también con el punto de que las personas tienen que saber mucho más de marketing, las áreas de personas tenemos que saber mucho más de marketing, y la conexión, ¿verdad?, del propósito de la empresa con los colaboradores. Pasemos a la segunda tendencia, ¿les parece? La de diversidad, equidad e inclusión, sin eslóganes. Eh, en esta tendencia hemos visto que las empresas con líderes diversos tienen mayores probabilidades de tener un desempeño superior, ¿verdad? Y en este sentido queríamos conversar con Maritza primero. ¿De qué manera las empresas pueden hacerse responsables de elaborar propuestas en materia de diversidad, equidad e inclusión y poder anclarlas efectivamente en el negocio? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y yo encantada, la verdad, de siempre compartir. Me llevo mucho de este tipo de eventos, así que les recomiendo a todos que afinen el oído y se nutran de las experiencias que vuelcan aquí los cracks con los que me encuentro sentada virtualmente. Pero bueno, para ir a la materia. eh, este tema de diversidad, equidad e inclusión no es algo nuevo, pero es algo que debemos de tomar con cuidado, con esmero, no porque sea una moda, no porque nos haga quedar bien, sino porque efectivamente las organizaciones que lo ven con cuidado y lo implementan con cuidado, pues tienen mejores performances financieros. Eso está demostrado en muchísimos estudios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo abordarlos? Ahora, hay varios ejes en la diversidad. Existe la diversidad de género. Yo escuché una vez que se decía que eh, organización que no tiene mujeres se pierde el 50% del talento. Y es verdad, el enfoque, la perspectiva, cuando tú tienes un equipo diverso, se potencia muchísimo que un equipo que solo tiene una sola manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, promover esa con políticas, esa diversidad de género enriquece muchísimo. Luego, la discapacidad. Hay gente que está con nosotros en este mundo que no la ha pasado tan bien. Y eso sí es una responsabilidad social en cada organización de dar oportunidades de trabajo digno a personas discapacitadas. Luego, algo que está también, digamos, siendo un issue en todas las organizaciones es la diversidad generacional. Tenemos en un solo entorno corporativo de cualquier organización tres y hasta a veces cuatro generaciones que viven, sienten diferente. Entonces tenemos que abordar esa diversidad y dar igualdad de oportunidades y que se sientan todos parte de esa organización o esa empresa. La comunidad LGTBIQ+. La diversidad
en esos aspectos no debe de impactar la vida de las personas en organizaciones modernas. Las orientaciones sexuales o las identificaciones sexuales, eso no debería ser parte de la discusión de temas corporativos, de temas en las organizaciones. Todos debemos de ser incluidos y de tener un espacio digno y un espacio igual que el de los demás. Y también en organizaciones multinacionales, yo estoy en una organización multinacional, hay una diversidad cultural que es absolutamente relevante y que debemos también cuidar. Entonces tenemos esos ejes que abordar en una organización con políticas que nos hagan tomarlos con cuidado y aprovechar toda esa diversidad para potenciar la performance de las organizaciones. Y eso toma por compromisos que vengan desde digamos, la pirámide, la parte de arriba de la pirámide, el directorio, la alta dirección, debe estar convencido porque esto hace sentido, porque esto incorpora valor, no es una moda. Cuidado con ese hartazgo que hay de estos temas. Esto es bueno para las organizaciones, se tiene que abordar así, pero se tiene que abordar definitivamente con intención, porque espontáneamente no sucede. No podemos abordar estos temas y que resulten, digamos, resueltos espontáneamente. Tiene que haber una intención, tienen que haber políticas y se tiene que, digamos, compartir el por qué hacemos esto, el para qué hacemos esto, por qué estamos enfocándonos con políticas a atender estos ejes en la diversidad. Yo les cuento que en Repsol, por ejemplo, tenemos políticas muy concretas que atienden los problemas de equidad de género. Soy una orgullosa perteneciente a una empresa que tiene en Perú el 51% de talento femenino. De todo el talento de Repsol en Perú, 51% somos mujeres. Y en una industria tradicional eso no es así tan fácil, pero bueno, es una apuesta decidida. Tenemos mitad y mitad de talento, ¿no? Pero cuando vas al escalón más arriba de la organización, ves cómo comienza a escasear el talento femenino, ¿no? Entonces, Repsol hace una apuesta decidida y dice que tenemos que llegar poco a poco a la equidad en puestos de liderazgo. Entonces, nuestros objetivos estratégicos como corporación no están en cuántas mujeres tenemos, sino cuántas mujeres tenemos en posiciones de liderazgo. Y ahí están los objetivos que van desde el CEO global hasta el último escalafón de la pirámide. Todos comprometidos porque sabemos que hace sentido y es beneficioso. Entonces, cuando tú implementas políticas que van de top down, de esa manera, con coherencia, con formación, para que todo el mundo entienda por qué se hacen estas cosas, para qué se hacen estas cosas, yo pienso que vas fortaleciendo el entendimiento de la organización y esa convocatoria para que todos sumemos en tener empresas más diversas, más inclusivas y que toda persona tenga un espacio digno y un espacio bueno en donde desarrollar sus habilidades profesionales. Eso es lo que quería compartir sobre ese Me, tema. me gustó mucho tu respuesta, Maritza. Ahí la importancia de la convicción y de la intención, eh, porque finalmente esta diversidad no va a disminuir en el tiempo, al revés, y las empresas tenemos que tomarlo con convicción y sacar lo mejor, sacar el mejor provecho también de eso. Natalie, ahora desde tu experiencia en Emerson, ¿qué estrategias se pueden implementar para poder fomentar estas políticas de diversidad, equidad e inclusión? Bueno, muchas gracias, Leslie. Y bueno, también feliz de estar participando con tremendos panelistas. Y creo que Maritza lo dijo muy claro, ¿no? Creo que lo primero son las políticas, los valores, cómo se vive dentro de la organización, eh, todo este mundo de diversidad e inclusión, porque al final del día somos personas, en el mundo somos diferentes tipos, entonces creo que las organizaciones siempre se van a enriquecer con la diversidad e inclusión. Parte de las estrategias que nosotros hoy en día tenemos, les voy a mencionar 4, que para mí son las más importantes. Una de ellas es los Employee Resources Group o grupos de empleado,
que nosotros lo que hacemos es que los mismos empleados se unen, nosotros les damos un presupuesto a cada uno de ellos, hoy en día Emerson a nivel global tenemos 8, y ellos se unen para promover la diversidad e inclusión. O sea, si bien viene desde las políticas y viene desde el liderazgo, ellos son los que viven el día a día. Y esto que permite que también los empleados, los colaboradores, vean a sus compañeros dando iniciativas, creando eventos, promoviendo la diversidad e inclusión, y esto va a permitir que haya mucho más cadencia y permanencia dentro de la cultura. Entonces lo estamos viviendo. Entonces, al darles el presupuesto, a darles el ownership, ellos van a generar muchísimas más iniciativas y hasta crear mucho más conciencia también de abajo hacia arriba, ¿no? Que eso es súper importante. Otra de las estrategias que hacemos hoy en día, y es en el proceso de reclutamiento, como lo mencionó Maritza, ¿no? Hoy el líder queremos que haya mucho más equidad dentro de las posiciones de liderazgo, y lo que estamos teniendo en los procesos es que siempre en las ternas finalistas, y esto como consejo, también vengo de Emerson en una industria donde anteriormente eran mucho más hombres que mujeres debido a las experiencias, entonces siempre en la terna finalista va a haber una mujer, obviamente después de un proceso de revisar competencias, de entrevistas. Entonces, ¿esto que va a permitir? Que haya mucha más diversidad al momento que el hiring manager pueda elegir a la persona correcta. O sea, no estamos obligando a que se elija una mujer dentro del proceso, pero que sí haya mucho más visibilidad para quizá dentro de un mercado con una industria que anteriormente había más hombres, al momento de ir a buscar, claramente que tienes un pool de candidatos mayormente masculinos al momento de hacerlo. Entonces, esta práctica la hemos venido haciendo, y el año pasado el 50% de nuestras contrataciones fueron mujeres debido a esta estrategia que hicimos, ¿no? Y otro en reclutamiento que también les puede ser funcional, yo creo que a muchas empresas estamos utilizando al momento de hacer el descriptor de cargo, una herramienta con inteligencia artificial, que más adelante lo vamos a ver en la otra tendencia y viene del estudio, Textio. Es una plataforma en la cual el hiring manager sube el descriptor de cargo, te analiza la inteligencia artificial del descriptor y va cambiando palabras o frases a un lenguaje mucho más inclusivo. Entonces, esto que nos permite que al momento de ir a postear la posición, a ir al mercado, cualquier persona que lea el descriptor de cargo se siente identificado para decir, yo puedo pertenecer a esta compañía y quiero estar ahí, ¿no? Obviamente, aparte de lo que hay que hacer por dentro, que es realmente vivir y mezclado un poco con la marca empleadora, de que se viva la cultura, pero nos ha ayudado muchísimo. Entonces, creo que es bastante útil. Va a un ranking de 0 a 100. Usualmente nosotros del 90 para arriba es que aceptamos un descriptor de cargo ahí en Textio. Y por último, creo que es esencial, es que nuestros líderes tengan un lenguaje inclusivo, que se den cuenta de estos sesgos inconscientes que también Val por ahí lo había mencionado. Entonces nosotros tenemos un entrenamiento de liderazgo inclusivo que lo damos de los mandos medios hacia arriba, y que eso vaya a permitir pues que lo formen y lo vivan, ¿no? Porque es la única manera de que también pues se promueva esto dentro de la cultura. O sea, no solamente va a estar en papel y decimos que sí, nosotros somos un equipo diverso y hay que seguir ciertos estándares, y lo que decías, el riesgo de que sientan presión de que es impuesto, sino que al momento de ellos identificar, tener ejemplos, vivir el liderazgo inclusivo, pues va a permitir que todo esto pues se una, ¿no? Entonces, esos son parte de las estrategias que hoy en día estamos utilizando y que espero que también les funcionen a muchos de ustedes. Gracias, Natalie. Ahí la intención de la que hablaba Maritza se ve claramente en las acciones que están haciendo ustedes. Avancemos con inteligencia artificial, ¿vale? Claro, sí, ahora vamos a pasar con la discusión sobre inteligencia artificial. Aquí recordemos que el 34% de los profesionales en recursos humanos manifiesta que los sesgos son una de las preocupaciones que experimentan a la hora de utilizar inteligencia artificial. Y aquí en este sentido me gustaría preguntarle a Mario, ¿qué podrían hacer las áreas de recursos humanos para promover un uso más eficiente y ético de la IA? Perfecto, Valeria. Bueno, aquí parece importante contextualizar que estamos en un momento pues, de cambio brutal en todos los modelos de trabajo de las organizaciones, y ese cambio solo se va a seguir acelerando. Y lo irónico es que gestión humana y talento humano está llamado
a jugar un rol protagónico en ese cambio, porque hay que entender que esto es un cambio completo en los modelos de trabajo, para culturas de la gestión de conocimiento y pues nuevos entes digitales que pueden hacer muchas cosas. Y talento humano juega fundamental tanto en habilitar la cultura y el conocimiento y las habilidades de las personas para navegarlo, por un lado, como para ser el agente que controla el tema del uso ético, el uso seguro, la gobernanza de la inteligencia artificial. La ironía es que los estudios arrojan que gestión humana es el área más atrasada en la adopción de inteligencia artificial versus marketing versus finanzas. Entonces, ¿cómo comienza? Yo creo que no podemos empezar a hablar de ética, gobernanza y demás sin empezar a entender la inteligencia artificial y adoptarla fuertemente. Entonces ahí arranca desde la responsabilidad personal de cada profesional de usarla para su productividad propia, eh, que hoy en día esto es como saber usar Word o un servidor de correo electrónico. Si esto ya no es una, en la rapidez del mundo, está potenciado por los GPTs para hacer todo esto fundamental. Segundo, entender ese rol de talento humano y entender precisamente que, pues, así como esta tecnología trae muchísimas oportunidades de mejorar la competitividad, de entender mejor el mercado, de entender mejor nuestros colaboradores, de generar contenidos maravillosos de una forma rápida y automática, pues también involucra grandes amenazas. Tú mencionas una, los sesgos. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy utilizando inteligencia artificial y adoptándola en todos los procesos de la organización, porque estos no son solo sesgos para selección y promoción, estos son sesgos en colaboración para ver qué voz es más oída dentro de todos los procesos de la organización, etcétera. Pero tiene que haber un involucramiento grande en entender pues, el origen de estos sesgos. Una IA funciona basada en la data en la que es entrenada. Entonces, históricamente la data en que yo estoy entrenando las diferentes IAs, pues tiene sesgos porque mis procesos han tenido sesgos o porque no tengo representatividad de algunos segmentos, pues esa IA va a ser sesgada, porque pues no tiene moral, no tiene, o sea, simplemente va a responder bajo el parámetro que está entrenado. Entonces ahí es importante que talento humano haga parte fundamental de la mesa de transformación digital y la mesa de adopción de inteligencia artificial para que, sin necesidad de volverse expertos en inteligencia artificial, para eso está tecnología, pero sí tenga el input y la guía hacia tecnología de cómo curar la data de entrenamiento para evitar estos sesgos, cómo validar los algoritmos que no los tengan y sobre todo cómo asegurar también el uso seguro individual y el potenciar las competencias para que la gente la utilice, pero dentro de la seguridad de la información. ¿Sí? Si dejamos esto al individuo y use ChatGPT público sin pago, pues terminaremos entrenando una IA pública con información privada de la empresa, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia de IA de la organización con unos esquemas de gobernanza, de uso ético, y talento humano debe estar como líder de esa mesa de la organización. Pero si desde adentro no se vuelven expertos tanto en su uso como adopción de sus procesos, como para sus impactos, pues no va a estar logrando llegar a esa conversación y va a estar incurriendo grandes riesgos las organizaciones. Excelente ahí, muy importante lo que mencionas, justo relacionado con la sinergia del equipo de HR con otros equipos más especializados en tecnología, justo para entrenar a la IA de manera mucho más precisa. Creo que es un tema súper importante. Y allí nada más preguntarte sobre a lo mejor dos recomendaciones puntuales para la aplicación de la IA en las áreas de HR antes de pasar a la siguiente tendencia. Bueno, es evidente porque es que son múltiples. Entonces, pues el ejercicio realmente es mirar, porque además cada empresa es diferente, ¿sí? Entonces, yo creo que el concepto de mejores prácticas que siempre se ha tenido, hoy en día empieza a reevaluarse, es la mejor práctica para mi empresa. Entonces, es entender los procesos de mi organización y cómo conectan con su poblador y ver, porque empieza un cambio en el rol de talento humano y ya no hace un rol de talento humano, sino de talento. Y talento es talento humano y talento digital, porque además este es el año de los agentes, ¿no? Este es el año de IAs que empiezan a tomar decisiones, no solo que reciben prompts para actuar. Entonces, eh, yo creo que ahí el ejemplo es entender el poder de los procesos de talento humano
dónde aporta valor humano, dónde lo puede manejar una gente. Y esto pues obviamente aplica a procesos de selección y automatización, cosas que ya están comercialmente, facilitar el browsing y el filtrado de hojas de vida masivamente, la construcción de perfiles, lo mencionaba Natalie, creo, personalizados según el arquetipo que estamos buscando. Y yo creo que aquí lo poderoso es, y yo creo que las organizaciones que lo están desarrollando bien a nivel de todos sus procesos, son precisamente las que no se limitan a las aplicaciones comerciales, son a las que arman equipos de IA que complementando lo que se vuelve ya pan y mantequilla, llamémoslo así, como usar el término gringo de bread and butter, que ya está embebido en plataformas, es las que realmente personalizan sus procesos específicos de talento humano orientados a su cultura, a sus valores, a sus objetivos, desarrollando pues aplicaciones propias, avatares interactivos. Un ejemplo poderosísimo, ahora que me hablas de ejemplos fundamentales que hemos visto en un caso es, por ejemplo, el uso de avatares y una IA interactiva para la formación de habilidades blandas. ¿Qué pasa? Formar en habilidades blandas, que es algo fundamental, pues no es como formar en las duras, que pues es contenido, es conocimiento, etcétera. Esto va muy ligado a la práctica, ¿no? Yo no aprendo a manejar una conversación difícil si no tengo 100. Así veo un video de cómo manejar una conversación difícil. Entonces, con IA, por ejemplo, podemos generar escenarios en realidad virtual o interacción con bots de voz en los que simulo una conversación difícil 100 veces y la vivo 100 veces en diferentes escenarios preparándome para ir a la realidad. Entonces allá hay un componente disruptivo en las partes de formación y sobre todo en ese componente de formación en habilidades blandas y skills nuevos que no es tan claro con métodos tradicionales. Es un ejemplo de una aplicación muy poderosa que hemos visto recientemente. Excelente, muchas gracias, Mario. Ahora me gustaría avanzar al tema de la cuarta tendencia, People Analytics. Y aquí, bueno, considerando que las organizaciones con un uso intensivo de People Analytics pueden aumentar alrededor de un 25% la productividad del negocio, me gustaría preguntarle a Maritza, desde tu experiencia, Maritza, ¿qué estrategias podrían implementar las empresas para tomar decisiones efectivas basadas en datos? A ver, hay un dicho que me encanta, que es el dato mata al relato. Yo pienso que ya la época en la gestión por intuición pasó hace mucho tiempo y ahora es necesario y es hasta contribuyente a nuestra sostenibilidad la gestión por información, por datos. Nosotros en nuestro accionar diario nos enfrentamos muchas veces a situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y las decisiones las tenemos, digamos, que se nos presentan, las tenemos que tomar en base a datos efectivos, a datos reales que salgan de las ingentes cantidades de transacciones que metemos en nuestros sistemas de información. Nos pasamos la vida y tenemos equipos enteros digitando información, y si vamos a la parte de gestión humana, digitando información sobre personas, sobre nuestros, digamos, la parte más dura, compensación, o la parte de talento, etcétera, que debemos de usar. La data está ahí, la data está lista para que nosotros, mediante herramientas de explotación de datos, y aquí viene el Ledger Analytics, las herramientas que nos dejen relativizar un poco los datos, ver cuáles son las tendencias, ver a lo que nos estamos enfrentando, poder predecir lo que va a pasar. Luego, todo eso nos consolida como una función de gestión humana mucho más sólida, más formal, más profesional y de aporte concreto, que es un poco lo que estamos buscando. Entonces, ¿y cómo se hace esto? Tiene que haber una cultura de toma de decisiones basadas en datos. Y eso viene del liderazgo. Cada vez que uno habla de cultura, tenemos que desarrollar la cultura de tal, la cultura de cual, viene del liderazgo de formación. Yo, por ejemplo, el año pasado hice pasar a todo mi equipo
por formación de HR Analytics. Yo vengo del mundo de la tecnología, eso me suena, me siento cómoda andando en herramientas, en datos, eh, pero tal vez las personas que tienen toda su vida en HR no han sido expuestos a ese tipo de tecnologías y tal vez les suena un poquito más extraño, pero es importantísimo que nuestros equipos de gestión humana tengan esa cultura orientada al dato, con formación, con el uso de herramientas de análisis de datos, de explotación de datos. Tenemos herramientas que recogen transacciones y recogen datos y tenemos que tener estas herramientas de análisis que nos ayuden a tomar esos datos, relativizarlos. Acuérdense que ya no se puede decir es mucho, poco, o tengo 350, o tengo 500, o tengo tal porcentaje. Todo se tiene que relativizar y las herramientas te ayudan para relativizar fácilmente en base a los datos que están en ellas. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es que el liderazgo obligue de una manera asertiva a usar datos. Tú tienes que inspirar a tu equipo a usar los datos. Cuando estén en esos comités, la gente tiene que mostrar su gestión con los datos. Eso nos viene a nosotros desde la casa matriz, siempre en los comités que tenemos de alta dirección, van los 5 minutos de análisis de datos y te muestran los paneles con los principales indicadores que nos dicen cómo estamos. Ya sabemos que lo que no se mide y lo que no se sigue no se puede mejorar. Entonces, es importante y es para nuestra sobrevivencia el tener una cultura de decisión en base a datos, que en la parte de gestión humana es HR Analytics. Les recomiendo que investiguen, que se metan, que vean cuáles son las herramientas que pueden usar y es un mundo nuevo de gestión, es un mundo nuevo que los lleva a otro nivel de profesional. Excelente, Maritza, muchas gracias. Muy importante entonces el papel del líder para fomentar esta cultura de toma de decisiones basadas en datos. Y aquí me gustaría ahora preguntarle a Pablo. Pablo, ¿podrías darnos algunos ejemplos o buenas prácticas que visibilicen la importancia de los datos en las organizaciones? Claro, gracias, vale, gracias Maritza. Y para complementar la respuesta de Maritza, que me parece muy completa, lo primero es que todos tenemos que sensibilizarnos de la cantidad de datos que hay. Los datos existen. Los datos hoy en día en el mundo, no sé si hayan escuchado y por ahí pónganme en el chat quien haya escuchado el concepto de zettabyte. Yo escuché este concepto de zettabyte hace unos 4 años y me quedé con mucha curiosidad acerca de eso, ¿no? Yo me había quedado en el terabyte, ¿no? Y yo me había quedado en el disco duro de 1 tera o de 2 teras, que era la capacidad que yo tenía en mis discos duros. Y cuando abrí el concepto de zettabyte y vi que es un 10 multiplicado o sumado con 21 ceros a la derecha, que es la cantidad de datos que hay hoy en día en el mundo, dije, wow, entonces lo que no estoy haciendo yo o en mi compañía es analizar los datos y sacar información de esos datos. Por eso, y muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado, hoy en día el petróleo actual son los datos y las compañías que más están ganando en el mundo son las que saben qué hacer con los datos. Y estos datos, lo más importante no es tenerlos a la mano. En temas de HR es hacerte las preguntas, ser curioso con los datos. Yo, en mi última compañía en la que pude estar, que fui PepsiCo, empecé a hacer preguntas para hacer correlaciones. Y una de las principales preguntas que yo le hacía al equipo de HR era, ¿cuál es el retorno de inversión que te está dando cada uno de tus empleados? Y cuando yo hice esa pregunta, el equipo de HR Analytics, como mencionaba Maritza, tuvo que entrar a hacer correlaciones en su HRM. Y tuvo que entrar a hacer correlaciones entre, ok, ¿cuánto le he invertido a este empleado en temas de aprendizaje y desarrollo? ¿Cuánto le he invertido en temas de aprendizaje cultural? ¿Cuánto le he invertido en temas de compensaciones y beneficios? ¿Cuánto le invertí en temas de su onboarding? ¿Cuánto él me está dando en temas de productividad? ¿Qué tan buen performance está teniendo? Una simple pregunta.
empezó a hacer una correlación de datos y a través de inteligencia artificial, porque también en People Analytics está inmersa la inteligencia artificial en todos los motores de búsqueda que nos mencionaba Mario, ahí empezó a haber correlación. Segunda pregunta que les hice, ok, ¿y cuál es el arquetipo que más te está dando retorno de inversión? Ah, empezaron entonces a meter factores demográficos. Y después les pregunté, ¿y en cuánto tiempo te lo están dando? ¿Cuál es el arquetipo que más te está dando? Y después empezamos a preguntar cuál es el arquetipo que no te está dando. Y todo esto, esto es solamente un ejemplo del poder de las preguntas, porque repito, la data ustedes seguramente la van a tener. Si no la tienen, necesitan tener, y eso es lo primero, el tema de, como decía Maritza, tener familiaridad y literacy en temas de las habilidades de People Analytics y de análisis de datos. Segundo es romper totalmente la resistencia cultural a los datos, porque si ustedes no ganan en su compañía la batalla de los datos, otra compañía lo va a ganar y otra compañía va a poder tener acceso a esos datos y si sí saben qué hacer con esos datos van a darles la vuelta completamente. Entonces, romper esa barrera y después preguntar correctamente, saber qué datos quieren. En temas de learning, con esto termino, ¿vale? En temas de learning, yo estaba acostumbrado a ver siempre en los últimos años, llegamos a 2 millones de horas de capacitación en este año. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cuál es tu punto de referencia? ¿Eso en cuánto llegó a ayudar al share of market, al volumen? Ese dato no me sirve de nada. Dime cuánto desarrolló el empleado, cuánto fue su retorno de inversión, cuánto fue su return of assets. Entonces, en conclusión, las preguntas correctas que ustedes hagan basándose en un data-based decisions, esa va a ser la diferencia para que ustedes ganen la batalla en el mercado actual. Excelente, gracias Pablo. Muy importante entonces el impacto de las preguntas en el área de HR para medirlas con datos. Aquí, bueno, sabemos que estamos en el tiempo. La conversación ha estado muy interesante, así que nos gustaría continuar con la última tendencia, que es la del HR Business Partner. Y aquí, considerando que el HRBP es el nexo que existe entre el área de recursos humanos y el corazón del negocio, me gustaría preguntarle, en este caso a Natalie, Natalie, ¿cuáles son los desafíos actuales para el HRBP en materia de capacitar y de potenciar a los colaboradores que tú nos puedas mencionar? Súper, vale. Mira, yo creo que de las tareas que el HRBP ya hace unos años está viendo en las organizaciones, afortunadamente creo que hoy en día está mucho más sólido y probablemente en un par de años vaya a cambiar la forma en cómo estamos operando hoy en día, que tenemos un rol muy administrativo, ¿no? Entonces, parte de esa evolución de ser la persona contacto que, oye, ¿cuáles son mis beneficios? ¿Cuál es el proceso de vacaciones? ¿Cómo pido vacaciones? ¿Cómo los meto en el sistema? Está migrando después de la pandemia a algo mucho más de negocio. Es un desafío principal que yo veo es seguir entendiendo el negocio, hablar el lenguaje del negocio. Creo que eso es bastante importante para nosotros poder pensar a largo plazo cuál van a ser esas capacitaciones o ese potencial de desarrollar a nuestros empleados. Entonces, ¿a qué me refiero con hablar el lenguaje del negocio? Donde uno de los desafíos es que no nos quedemos como en nuestro espacio cuadrado de HR, es que vayamos a las reuniones comerciales, vayamos a las reuniones de operaciones, si es posible, estés en una reunión presencial con algún cliente o con algún colaborador que esté viviendo esto con los clientes, porque esto te va a permitir a ti identificar cuáles son esos gaps en el momento para poder después conversarlo con tus líderes y poder identificar y tener un mismo idioma al momento de conversarlo, ¿no? También es súper importante que conozcas la industria en la cual estás operando. Si bien HR es muy transversal y puede estar en varias industrias, apoderarte del conocimiento de la industria es, en mi caso, o sea, ¿qué pasa con el cobre? Si sube el precio, ¿cómo le va a la compañía? Si baja, ¿qué pasa con China? Etcétera. Todos estos cuestionamientos realmente te van a dar un valor agregado a ti para que también tengas la oportunidad de hablar con tu líder y con los mismos colaboradores y que los entiendas, ¿no? Entonces, eso es uno y lo otro también creo que va alineado a la parte de People Analytics que ahora mencionó Maritza y Pablo. Tienes mucho dato de la información de tus colaboradores. Entonces, ¿cómo tú haces ese pegamento de
las evaluaciones de desempeño pasadas con el potencial al momento de ser una calibración de revisión del talento. ¿Qué es lo que tu colaborador también quiere? Eso es súper importante, porque no te tienes que quedar con lo que te dice tu líder únicamente. Como HRBP es también conversa con tus colaboradores, qué potencial ellos creen que tienen, cómo tú también los orientas a que vean fuera de la caja y qué potencial pueden tener ellos a futuro, quizá en otros roles que no habían pensado, y hacer tus organization review, tus revisiones de organización por lo menos una vez al año, donde identifiques planes de sucesión y puedas ver, ok, pensar a mediano o largo plazo, que eso es un desafío importante, o sea, cómo pienso yo a largo plazo, dónde van a ser mis siguientes líderes, cómo los encasillo y yo no capacitar como post-mortem de durante este año esto es lo que no funcionó y ahora capacito, sino pensar a mediano o largo plazo el objetivo del negocio y ahí identificar esos gaps para irlos con el tiempo. Y al momento que llegue la necesidad, pues que el empleado ya esté capacitado con lo que él quiere hacer también y con lo que la organización espera. Entonces creo que esos hoy en día los desafíos y a modo de resumen, lo anoté por ahí que lo había yo leído, son 8 como características súper importantes para un HRBP, que es el conectar, el ser el traductor, digamos, entre el negocio con las estrategias de HR, colaborar, que también esto es súper importante, identificar estos retos del negocio, que te digo, ya más, digamos, al día a día que ellos están viendo, influenciar, eso es básico, o sea, influenciar un poco el mindset del líder, comunicar de manera efectiva, guiar y ser consultor de los colaboradores como de tus líderes también, y por último el manejo de datos. Eso yo creo que son los desafíos actuales. ¿Qué viene después? Hay muchas cosas más que se van a desarrollar y creo que también el estudio por ahí lo menciona. Excelente, muchas gracias, Natalie. Muy buenas estas 8 características que mencionas del HRBP. Ahora me gustaría preguntarle a Mario, ya hablamos un poco de los desafíos actuales del HRBP, pero ahora, de cara al futuro, Mario, ¿qué tendría que hacer el HRBP para potenciar el rol del talento en la organización? Perfecto, Valeria. Yo quiero conectar con algo que mencionó Natalie y es si aún, porque desafortunadamente es muy común, aún hay muchos esquemas de HRBP que son solo VPs de nombre y lo que hay es un HR operacional en una unidad de negocio. Sí, entonces, yo quiero dar el mensaje importante es que hay un lag, hay una brecha entre el estado actual de muchas funciones de este rol y en lo que ya debería ser. Y es una persona montada al negocio, conociendo sus objetivos estratégicos, alineando esto. Si aún tenemos ese HRBP, que no es un VP, sino es un HR operacional y administrativo para una unidad de negocio, estamos en el pasado y estamos colgados en desarrollarlo, porque el punto de partida debe ser ese. El VP, como lo dice, es un business partner, es una persona que conoce el negocio, que conoce la estrategia, que conoce los números, los objetivos y hace parte de la estrategia de producto, de negocio, unidad, integralmente. Y aquí juega, pues, hacia futuro, partiendo de esa base fundamental, es en un mundo que se va a cambiar radicalmente año tras año. Ya hemos hablado los motivos y a la gran palabra tecnologías disruptivas pues el HRBP debe jugar primero un rol para garantizar que esa organización por la que responde en su unidad de negocio tenga las características para poder navegar. Entonces es un habilitador de cultura e innovación, que los colaboradores puedan tomar riesgos, cometer errores y generar una cultura de autoaprendizaje. Y aquí vamos, y conecto también con lo que decía Natalie, el HRBP debe empezar a ser, más allá de que debe responder efectivamente a esas necesidades del presente, debe ser un estratega del futuro. Debe leer muy bien y entender los posibles escenarios en el corto y mediano plazo, porque el talento que necesitamos para ocupar esos nuevos roles, ¿sí? Que van a ocurrir por la disrupción de la inteligencia artificial, no los vamos a conseguir en el mercado, no los van a formar en las universidades. Esto es un conocimiento que cambia día a día. Entonces yo tengo, como HRBP, que anticiparme a cuáles son esos nuevos roles y empezar, bien nos mencionaba, creo que Natalia, generar los planes de desarrollo de capabilities y conocimientos que permitan al equipo actual asumir ese nuevo rol en tanto tiempo. Entonces tiene que ser una persona o sea, no podemos todos pronosticar el futuro con exactitud, es muy cierto, pero sí entender muy bien las tendencias y los escenarios y anticiparse a ellas desde, yo creo que si tú me preguntaras cuál es
rol más importante dentro de todos los que juega talento humano es precisamente formación y desarrollo, ¿sí? Porque esto es un tema de conocimientos y de entender, mirando un poquitico más adelante, pero que ya no está mucho, es en qué momento el capability de un humano trabajador sigue agregando valor versus de un trabajador digital. Sí, porque ya dijimos, este es el año de los agentes, ¿cierto? Que ya empiezan a tomar decisiones, sí, pero aún de pronto no son decisiones razonadas, aún no es un colega digital, pero ya se habla y las tendencias de un objetivo que antes se pensaba que estaba a décadas, es que a la vuelta de 2 o 3 años tendremos una inteligencia artificial general, que se llama, que ya deja de ser una herramienta. Esto es un hito súper importante, empieza a ser casi que un colaborador digital. Y entonces, no sé si vieron hace unos días la noticia, Jensen Huang, el presidente de NVIDIA, vio que la gerencia de tecnología va a ser como un gestor de talento humano de agentes. Yo tengo otra visión, yo creo que es que el rol ya no va a ser un HRBP o un HR, sino va a ser un gestor de talento. Y hay talento digital, colaboradores digitales y colaboradores humanos. Y el HRBP tiene que empezar a anticiparse, a entender cómo hace ese workforce planning, ¿cierto? Este año del de agentes, que todavía no es un colaborador, es una herramienta muy poderosa, pero que va a apalancar muchos procesos de forma automática y de una forma mucho más razonada, a migrar en unos otros años a preparar una fuerza de trabajo del futuro que va a tener un colaborador digital. Y eso pues pone un reto gigantesco, pero creo que súper emocionante porque vuelve y juega es el gestor actual de talento humano a un gestor de talento que va a ser fundamental para la competitividad de las organizaciones y para lo poco que podemos controlar. O sea, cuando la gente entra al rabbit hole de leer esta inteligencia artificial, pues se va a empezar a preocupar con la superinteligencia, qué pasa cuando nos supere, riesgos existenciales. Pero uno se debe preocupar de eso, pero no tiene cómo ocuparse, está fuera de su control. Pero sí ocuparse desde hoy en cómo transitar para que este cambio en el mundo del trabajo, desde mi acción, sea en beneficio de la humanidad y yo empodere al colaborador humano para desarrollar donde va a seguir generando un diferencial importante, por lo menos en los próximos 5 años. Excelente, Mario, muchas gracias. Esta perspectiva entonces a futuro es muy importante para el HRBP. Y bueno, en este sentido, me gustaría mucho decir que esta conversación sobre las tendencias ha estado increíblemente interesante. Esperamos realmente que les haya servido y que podamos comenzar este año con perspectiva, con visión, motivación por aprender sobre estos nuevos temas y profundizar en ellos y profundizar sobre todo en estas tendencias que van a tener un impacto en la estrategia organizacional de las empresas. Por cuestiones de tiempo, esto sería todo, pero les comento que van a recibir el estudio y la grabación de esta sesión en sus correos electrónicos. Fuimos contestando las preguntas que aparecieron en el chat y en el Q&A, pero si se quedan con más dudas, pueden escribirnos al correo estudios@book.cl y ahí con gusto vamos a estar respondiendo todas sus dudas o preguntas. Y no me queda nada más que agradecer muchísimo a nuestros expertos panelistas que nos han compartido muchísimas prácticas y experiencias interesantes. Y bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos, que tengan Gracias a excelente todos. tarde. Invitación. Participar Hasta en luego. esto. Gracias por la invitación. Sí. Gracias.